Hola a todos, sean bienvenidos a Historias del Búho. Hoy les traigo un nuevo iceberg de nada más y nada menos que de los trastornos mentales más extraños que existen. Espero disfruten demasiado este iceberg y si es así, agradecería muchísimo si se suscriben y me ayudan a crecer. Recuerden que en el iceberg entre más arriba estén estos trastornos, son más conocidos y normales y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Pero aún así, créanme que todos son muy turbios. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. El síndrome Alicia en el País de las Maravillas es un cuadro clínico infrecuente y alarmante, caracterizado por episodios breves de distorsión en la percepción de la imagen corporal y del tamaño, distancia o forma de los objetos, así como en el transcurso del tiempo. La persona que lo padezca sentirá ver objetos más grandes o más pequeños de lo que realmente son, siendo posible que los mismos cambien de forma o se muevan. Se ha descrito en contexto de migrañas, epilepsia, lesiones cerebrales, infecciones víricas y asociado a fármacos y drogas. La parálisis del sueño es una afección muy común y probablemente varios de ustedes han pasado por ella. Sucede cuando una persona no puede moverse ni hablar cuando apenas se queda dormida o al despertar. Durante un episodio de parálisis del sueño, la persona está totalmente consciente de lo que está pasando, pero no puede hacer nada para salir de la misma. No se conoce concretamente la causa exacta de la parálisis del sueño, pero entre las posibles causas se encuentra la falta de sueño, un horario irregular para dormir, estrés y dormir boca arriba. El trastorno esquizotípico es un tipo de trastorno de la personalidad. Estas personas tienen un patrón de déficit social o interpersonal, lo cual les produce un gran malestar e incomodidad relacionarse socialmente y suelen ser consideradas personas extrañas o inusuales. Además tienen distorsiones cognitivas y de pensamiento, así como un comportamiento bastante raro para las demás personas, pudiendo incluso no poder comunicarse de manera correcta. La ludopatía o trastorno de apuestas es el deseo irrefrenable de seguir apostando a pesar de los estragos que esto puede causar en la vida de las personas. La ludopatía se produce en los juegos que tienen capacidad adictiva, que son aquellos en los que transcurre poco tiempo entre la apuesta y el premio conseguido. Ruleta, blackjack, apuestas deportivas, entre otros. No tiene cura, sin embargo puede ser tratada para reducir su efecto. El síndrome de la cabeza explosiva es un raro desorden del sueño que fue registrado por primera vez por un médico británico en 1988. En este síndrome, el paciente siente ocasionalmente un sonido extremadamente fuerte, generalmente descrito como un estallido o estruendo, como si procediera de su propia cabeza. A pesar de ser percibido como un sonido tremendamente potente, muy rara vez es acompañado por dolor. Varios ataques pueden ocurrir en espacio de pocos días, seguidos por meses de receso. Los pacientes a menudo sienten una sensación de terror, ansiedad e impotencia después de un ataque, acompañado por un elevado ritmo cardíaco. Las explosiones también son acompañadas en ocasiones por flashes luminosos, sensación de hormigueo en todo el cuerpo o dificultad para respirar. Seguimos ahora con el nivel 2. La esquizofrenia es una enfermedad cerebral grave. Las personas que la padecen pueden escuchar voces que no están allí, pensar que otras personas quieren hacerles daño y hablar sin capacidad de entendimiento, comunicando cosas sin sentido. Este trastorno hace que sea difícil para ellos cuidar de sí mismos. Los síntomas de la esquizofrenia suelen comenzar entre los 16 y 30 años. Los hombres a menudo desarrollan síntomas a una edad más temprana que las mujeres, y por lo general no se desarrolla después de los 45 años. No se conoce la causa de la esquizofrenia, pero sus genes, el medio ambiente y la química del cerebro pueden tener un rol. Sin embargo, a día de hoy no existe cura alguna. La oneirofrenia es una esquizofrenia, pero aún peor. Esta contiene un alto nivel de alucinación, haciendo sentir a la persona que la sufre como si estuviera en un sueño muy profundo. Muchos de los pacientes mencionan los sueños como muy extraños, oyendo voces insultándolos o motivándolos para que le hagan daño a alguien o a ellos mismos. También insisten en que era posible ver más colores y tener un olfato mucho mejor.
No se tiene muy claro por qué sucede, pero se asocia con privación prolongada del sueño, aislamiento sensorial o drogas psicoactivas. La erotomanía o síndrome de Clermont es un trastorno mental algo inusual. Se caracteriza por los delirios de un individuo de creer que otra persona se encuentra enamorada de ellos. Este trastorno se observa con mayor frecuencia en pacientes femeninas que son tímidas, dependientes y sin experiencia sexual. El objeto del engaño es típicamente un hombre que es inalcanzable debido a su alto estatus social o financiero, matrimonio o desinterés. El trastorno facticio es un trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo. Diagnosticar un trastorno facticio es a menudo extremadamente difícil ya que estas personas son expertas en fingir muchas enfermedades y afecciones diferentes. Las personas que padecen el trastorno llegan muy lejos para ocultar el engaño, por lo que puede ser difícil darse cuenta de que en realidad sus síntomas forman parte de un trastorno mental grave. El síndrome de Stendhal puede catalogarse como una enfermedad que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo o incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a un objeto o persona muy bella. Su nombre viene de cuando Stendhal, un autor francés del siglo XIX, estaba paseando por la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, cuando de repente comenzó a sentir mareos y palpitaciones, por lo que tuvo que dejar de admirar el monumento para poder recuperarse. Por más absurdo que parezca, este síndrome es completamente real y se han presentado múltiples casos del mismo. Terminado el nivel 2, seguimos con el nivel 3. El síndrome de Tourette se hizo muy famoso últimamente debido a TikTok y las muchas personas que lo padecían y mostraban cómo era el poseerlo. Some of you might know that I have quite a few number tics, like 5, 7, 25 and others. Es un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados que no se pueden controlar con facilidad. Por ejemplo, la persona afectada puede de manera repetida parpadear, encoger los hombros o emitir sonidos raros o palabras ofensivas. En general, los tics se presentan entre los 2 y los 15 años y el promedio es alrededor de los 6 años. Por último, los hombres tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades que las mujeres de desarrollarlo. La cleptomanía es el alto deseo de robar objetos que, por lo general, no se necesitan y que suelen tener poco valor. La cleptomanía es un trastorno de salud mental poco frecuente pero grave que, si no se trata, puede durar toda la vida. Muchos cleptómanos llevan vidas de vergüenza oculta porque tienen miedo de buscar tratamiento de salud mental. Aunque no hay una cura para la cleptomanía, el tratamiento con medicamentos o la terapia de conversación pueden ayudar a detener el ciclo de robo compulsivo. El trastorno perceptivo persistente por alucinógenos es un desorden caracterizado por una presencia continua de perturbaciones visuales que recuerdan aquellas generadas por la ingestión de sustancias alucinógenas. Es una condición que afecta únicamente a personas que usan drogas psicodélicas o las han usado en el pasado. Como dije, las personas con este trastorno tienen recuerdos visuales que imitan los efectos de las drogas psicoactivas, luces repentinas, objetos brillantes que se mueven, que cambian de tamaño, y entre muchos otros más. Todos estos pueden suceder en cualquier momento del día. El síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento que suele darse en las personas mayores de 65 años y que se caracteriza principalmente por la acumulación de objetos, desperdicios y basura en la propia casa. La persona que sufre de este trastorno se caracteriza por su aislamiento social, llegando a recluirse en el propio hogar, además de desatender absolutamente la limpieza del mismo y toda higiene personal, convirtiéndose en un trastorno muy desagradable. La paramnesia reduplicativa se asocia a un grupo de síntomas psiquiátricos ampliamente estudiados pero poco comprendidos. Quien la sufre, tiene la idea delirante de que un lugar o un entorno determinado ha sido duplicado, con lo cual ambos lugares, el original y el duplicado, existen al mismo tiempo, o que el lugar ha sido colocado en otro lugar. Normalmente, los lugares que el sujeto cree que han sido duplicados resultan familiares para él, como su casa, su lugar de trabajo, el hospital o un centro al que acuda de forma habitual. Seguimos ahora con el nivel 4.
La pirofilia es una parafilia poco común por la cual el paciente recibe gratificación sexual al incendiar cualquier cosa. Se distingue de la piromanía en que en la pirofilia la naturaleza de la gratificación es sexual y es su único objetivo. Se trata de la expresión más violenta de una atracción profunda por el peligro y la destrucción, que se manifiesta habitualmente bajo la forma de pequeños juegos, como quemarse el vello de los brazos con un mechero, que con el tiempo se vuelve una actividad obsesiva. El síndrome de Coro es muy extraño y curiosamente ya había hablado de él en el iceberg de los artículos más extraños de Wikipedia, el cual les dejaré al final del video por si quieren ir a verlo. Básicamente, es un síndrome cultural en el que la persona tiene el miedo irracional de que sus genitales se están contrayendo y van a desaparecer. La mayoría de personas que sufren este síndrome son hombres, pero también pueden padecerlo las mujeres. Aunque el síndrome tiene su origen en China y se encuentra principalmente en el sudeste de Asia, existen casos raros y aislados de coro padecidos por personas de origen étnico de todo el mundo. El síndrome de Fregoli es un delirio consistente en la creencia de que una o varias personas conocidas están siendo suplantadas por alguien que utiliza un disfraz o cambia de apariencia de otro modo. Frecuentemente se asocia con un componente paranoico, ya que las personas con síndrome de Fregoli suelen pensar que el suplantador las persigue para hacerles daño o al menos perjudicarles. La ceguera histérica es una afección mental en la cual una persona presenta ceguera, parálisis u otros síntomas del sistema nervioso que no se pueden explicar por medio de una valoración médica. Los síntomas generalmente comienzan de manera repentina después de una experiencia estresante y son temporales, por lo que pueden suceder en cualquier momento, pero acabarán tarde o temprano. Sin embargo, se pueden volver una muy mala experiencia para las personas que la sufren. El síndrome de Jerusalén es una enfermedad psíquica que afecta a un turista o un habitante de Jerusalén. Aparentemente, se sienten poseídos por un espíritu religioso y místico que les hace presentar comportamientos extraños. Los síntomas aparecen al día siguiente de su llegada a Jerusalén, cuando empiezan a sentir un nerviosismo o una ansiedad inexplicables, así como un pensamiento de que Dios les tiene una gran misión para cumplir. Si vienen en grupo o con familiares, sienten de pronto la necesidad de estar solos y se apartan de los demás. Pronto comienzan a realizar actos de purificación y abluciones, como baños y duchas o inmersión en un baño ritual. A menudo se cambian de ropa, con clara preferencia por las túnicas blancas, a fin de parecerse a personajes bíblicos, porque en su mayoría deseaban identificarse con alguna figura bíblica del Nuevo o del Antiguo Testamento. Pasados unos días retornan a la realidad, muchos con vergüenza. No logran explicar lo que les pasó y se arrepienten de sus comportamientos extravagantes. Y vamos ahora con el nivel 5. El síndrome de Kluver-Bucy es una de las alteraciones del sistema nervioso que pueden alterar de una forma más grave el comportamiento de un ser humano, llegando a afectar por completo su calidad de vida. Entre sus principales síntomas se encuentran los siguientes: pérdida de miedo, deseo de comer objetos que no son comestibles, como monedas y plástico, pérdida parcial de la vista, hipersexualidad con cualquier persona o incluso objetos, queriendo tener actos íntimos de todo tipo, pérdida de personalidad y también alteración de la conducta. Este trastorno es provocado por una lesión cerebral grave, por lo que existen pocas probabilidades de recuperación en la mayoría de los casos. La apotemnofilia se considera un trastorno en el que personas sanas y racionales expresan un deseo intenso y duradero de amputar una o dos de sus piernas sanas. Ahora, no es infrecuente que para culminar su deseo intenso y mantenido en el tiempo, intenten llevar a cabo la amputación de su pierna, ya sea de manera formal mediante cirugía o por su propia cuenta. Tras la amputación, la mayoría refiere sentirse feliz con su decisión y paradójicamente reportan sentirse al fin completos. Como dato curioso, el deseo de amputación es 3 veces más común para la pierna izquierda que para la derecha. La autofagia es un trastorno muy pero muy raro. Básicamente, la palabra autofagia significa comerse a sí mismo. La gente con este trastorno se come su propia carne y podría ser clasificado como un problema grave de control de impulso, pero aún no se tiene mucha información al respecto.
Un ejemplo de autofagia es una mujer de 66 años quien fue admitida en una instalación para enfermos mentales en Boston, Estados Unidos, quien gradualmente se deterioró a sí misma. Primero comenzó comiéndose las uñas y finalizó como una severa mutilación de sus dedos. La boentropía es un trastorno psicológico en el que un ser humano cree ser un bovino, es decir, una vaca o un toro. El trastorno generalmente comienza con la persona convirtiéndose en vegetariana, quien posteriormente y de un momento a otro posee deseos de gemir como buey o hacer sonidos de vaca. Luego adquiere un sabor extraño de hierba en la boca y un gran deseo de ingerirla. Incapaces de resistirse a estos impulsos, se ven obligados a gatear a cuatro patas y solo comen hierba y verduras, pero prefieren no usar sus manos para lo mismo. Se desconoce la causa exacta de la boentropía, pero se cree que una manifestación de ansiedad es un componente clave. El síndrome de Cotard ha sido descrita como una enfermedad psiquiátrica relacionada con la hipocondría. Los afectados son personas disfuncionales, incapaces de iniciar y mantener una relación social con alguien más ya que creen firmemente haber fallecido, sufrir putrefacción de los órganos o simplemente no existir. Los pacientes llegan a creer que sus órganos internos se encuentran paralizados o disfuncionales, como que su corazón no late e incluso que se están pudriendo, llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio. En sus formas más complejas el paciente llega a defender la idea de que en realidad él mismo está sin vida y no necesita de ninguna necesidad para vivir, como comer, bañarse o dormir. Por ahora eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado de este iceberg, y si fue así, créanme que una suscripción me ayudaría y me motivaría muchísimo. Estamos muy cerca de los 100,000 suscriptores y confío en que lleguemos antes de que acabe el año. Les quiero mucho y les mando un gran saludo. Recuerden que esto fue Historias del Búho y nos vemos en la próxima. Adiós.